Dos personas. Póngase en el. No, ¿quieres probar el ¿sí? Allá. Escucha una repetición. Hable. No. Hola, hola. ¿Escucha ahí? ¿Vuelve a escuchar su hola, hola? Hola. ¿Sí? Allá. Hola, 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 hola. Vamos a ir a constitución. Aquí, admitir, constitución, admitir, admitir, admitir. Aquí, hermano, sí. Listo. A ver, voy a hablar, a ver lo que apruebe. Buenos días. Hola, Arturo. Buenos días, doctor Becerra. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Muy bien. Señoritas y jóvenes, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días a ¿Me todos. escuchan bien? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Ya, el día de hoy entonces vamos a continuar con nuestras clases sobre principios registrales. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de la clase pasada? Había una pregunta. Yo recuerdo que Alexandra había hecho una pregunta al final de la clase pasada. No sé si es que la habías apuntado, Alexandra. Por temas de tiempo no pudimos responderla. Hola. Hola, Alexandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, mi pregunta era referida a qué se hace en los casos cuando no se puede registrar un predio, porque entiendo de que solamente se puede registrar como cuando es primera de dominio o cuando está previamente inscrito. Entiendo que se debería hacer como una regularización del tracto sucesivo, pero quisiera saber más como que qué se hace en esos casos. Ya, Alexandra, antes de responder tu pregunta, para responder tu pregunta, quizá habría que para explicarles a tus compañeros qué cosa el tracto sucesivo. Y tenemos que ir aquí hablar de un principio, que es el principio de prioridad, ¿no? Y ¿te parece si diferimos un poco la respuesta para ir ordenando un poco la exposición? ¿Ya? ¿Te parece, Alejandra? Sí, claro, doctor. Ya, bueno, nosotros estamos viendo entonces, habíamos entrado al artículo 2010 del Código Civil, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que ahí hay un principio registrado, que es el principio de autenticidad o de titulación auténtica. Ante todo, ¿me escuchan bien? Quiero saber si me escuchan bien o me escuchan muy Profesor. lejos. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, sí se lo escucha. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice este principio de autenticidad desde el punto de vista registral? Dice que las inscripciones en el registro se hacen sobre la base de un título desde el punto de vista registral
es el documento o conjunto de documentos que sea instrumento público, salvo disposición contraria. Se entiende que es salvo disposición contraria de la ley, como decía el Código Civil de 1936, aunque el actual diga simplemente salvo disposición contraria. Ya les expliqué incluso que hubo un decreto legislativo, el decreto legislativo 836, que agregó ahí una frasecita diciendo que la inscripción se hace en virtud de instrumento público o formulario registral, salvo disposición contraria. Pero por la ley 26741 se volvió a la redacción original del actual artículo 2010 del Código Civil, que difiere del artículo pertinente del Código de 1936 en el sentido de que este decía, el Código de 1936 decía, salvo disposición contraria de la ley. Entonces, en principio, entonces, ¿cuál es el fundamento de esto? García le llama a este principio de legalidad en su modalidad de titulación auténtica. Pero ¿cuál es, digamos, el sustento, la base? La base es que el registro tiene que basarse, tiene que fundamentarse, tiene que establecerse sobre la base de títulos o de documentos o de instrumentos sólidos. ¿Cuáles son esos instrumentos sólidos? Los instrumentos públicos. Ya ustedes saben que instrumento es aquel documento escrito en el cual interviene un notario o un funcionario público o un oficial público y un funcionario público o un funcionario público en el ámbito de su competencia con las formalidades de ley y en el ejercicio de sus funciones. Entonces, imagínense ustedes que están construyendo una casa. Entonces, ¿qué cosa van a hacer para construir la casa? Lo primero, los cimientos. Y esos cimientos tienen que ser de concreto, ¿no es cierto? De hierro, cemento, piedra, etc. Una base sólida para poder edificar sobre esa base, sobre esos cimientos, para edificar la construcción. A mí me gusta incluso mencionar esa famosa fábula de los tres cochinitos, ¿no es cierto? Que seguramente ustedes se acuerdan, que son dejados por su mamá cuando los deja, y los deja cada uno en su casita. Uno perezoso hace su casita de paja, el otro hace de carrizo, creo, y el otro hace de piedra, ¿no? Al final viene el lobo y con un soplido desaparece la casa del otro, también con pequeño esfuerzo, la del que había hecho de carrizo, y finalmente los tres se, digamos, atrincheran en la casa que había hecho el otro cerdito con una base de piedra. Entonces, así, el registro, si nosotros queremos que el registro sea un registro en el cual se pueda creer, en el cual la gente pueda confiar, tiene que ser un registro en el cual la base sea sólida. Y esta base sólida la van a dar los instrumentos públicos. Por eso es que no acceden al registro, salvo casos excepcionales, los instrumentos o documentos privados. Uno de los casos excepcionales en que acceden al registro los documentos privados es el caso de una minuta que se firma y se presenta para hacer lo que se llama el bloqueo registral, solicitando el bloqueo registral. Ahí la minuta se presenta ante el registro. ¿Y qué es la minuta? Es un documento o es un instrumento privado. Pero en ese caso va a dar origen
a una anotación que se llama bloqueo registral, que va a estar, digamos, vigente hasta que se inscriba el título que está contenido ya en la escritura pública una vez que esa minuta haya sido dada. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí un principio en el artículo 2010. Hemos dicho también que en este artículo 2010, aunque recalcamos una vez más que en la exposición oficial de motivos del Código Civil que hizo la comisión revisora, y concretamente el doctor Jacques Vico-Crem y el doctor Víctor Raúl Ramírez, y que ustedes han leído y sobre la cual han respondido también unas preguntas en su último control, no trata en este artículo 2010, si ustedes la leen, van a ver que ahí no encuentra, la comisión revisora no encuentra ningún principio. Nosotros sí habíamos encontrado este principio de autenticidad y también el principio de inscripción. ¿Por qué el principio de inscripción? Porque dice la inscripción. La inscripción acá está, digamos, en contraposición con otro registro que es de transcripción, ¿no? Si la inscripción es un resumen. Lo que va a hacer el registrador es hacer una síntesis, hacer un resumen del título, es decir, del instrumento que se le ha presentado, hace un resumen y eso se llama asiento registrado. Bueno, sobre este tema vamos a profundizar seguramente más adelante, porque habíamos ya mencionado que la inscripción era constitutiva y la inscripción era declarativa. En el Perú, la regla general es que la inscripción tiene carácter declarativo y excepcionalmente constitutivo. Pero sí podríamos decir que también encontramos este principio de inscripción en este artículo 2010 del Código Civil. Pasamos ahora al principio al artículo 2011, en el cual vamos a encontrar el principio de rogación o principio de instancia, que habíamos también empezado a tratar, ¿no es cierto? Según este principio de rogación, el registrador va a actuar no motu propio, sino a pedido de alguien. Y este es lo que se llama el principio de rogación. Hay casos en los cuales el registrador puede actuar motu propio. Por ejemplo, si ha extendido una escritura y se ha dado cuenta que hay un error, digamos que ese error no va a tener mayor implicancia, sino se confundió en el apellido de una persona, por ejemplo, y dijo Rodríguez y él le puso Rodríguez. O sea, ahí hay un error que él lo puede corregir, etc., ¿no? Entonces no va a perjudicar a nadie. De otro caso también hay otro tema que es el caso de la hipoteca legal, que tiene que inscribir el registrador por mandato, digamos, de la ley. En realidad, ahí se puede decir que específicamente no hay quien esté pidiendo, oiga, inscriba la hipoteca. No, la ley le está diciendo que si falta, o si hay un saldo de precio por pagar en una compra-venta, ejemplo, alguien compra un departamento y ha pagado el 80%, pero queda el 20% por pagar, el registrador está obligado por ley a inscribir la hipoteca legal. Se tiene que inscribirse hipoteca legal en este caso. No porque alguien le esté pidiendo, no porque está mandada por la ley. Así que eso podríamos decir que es una excepción, si se quiere, a este principio de rogación. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de rogación en el ámbito notarial, en el ámbito registral, con la rogación
en el ámbito registral, en el ámbito notarial, ¿cuál es la diferencia de la rogación en el ámbito registral con la rogación en el ámbito notarial? La diferencia está en que en el derecho registral podemos hablar de un principio de rogación con un principio autónomo. En cambio, en el ámbito registral podemos hablar de la rogación como una parte del principio de la forma, que consiste en todos los pasos que se dan para concretar el instrumento notarial. Entonces, en ambos casos, el registrador y el notario actúan no motu propio, sino porque alguien se los pide. Entonces, mediante el principio de rogación en el ámbito registral, se le otorga al título, que es el documento, materia de el estudio por registrador, se le otorga una categoría registral. Y entonces, desde el momento en que accede al registro, adquiere esta categoría y al inicio se extiende en el libro diario y ese título adquiere categoría registral y está amparado durante el tiempo previsto en la ley con lo que se llama Arturo, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el tiempo que dura El plazo de vigencia del asiento de presentación. de la asiento de presentación? Muy bien. O sea, este plazo de vigencia del asiento de presentación adquiere, o sea, ya le da al título categoría registral, ¿no? Plazo de vigencia del asiento de presentación, que es muy importante. Y durante la vigencia del asiento de presentación, que es de 35 días útiles, este título va a tener preferencia para su calificación y no va a permitir que otros títulos se califiquen antes que él. Y este plazo de vigencia de presentación o este asiento de presentación va a ser muy importante también para los fines de la apelación que se pueda hacer si es que surge una observación por parte del registrador o eventualmente incluso una liquidación o una tacha, de lo cual vamos a conversar también a renglón seguido. Bueno, en este artículo 2011 del Código Civil existe también el principio de legalidad, que es un principio fundamental. Habíamos dicho que el abogado, al firmar una minuta, tiene que velar por principio de legalidad o por la legalidad. Igual el notario, igual el registrador. Los registradores, dice, califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este principio de legalidad? Que otros, incluso la exposición oficial de motivos, o incluso un tratadista como José María Chico y Ortiz, llaman calificación, es que accedan al registro, por un lado, títulos auténticos, pero no solamente títulos auténticos, sino que estén de acuerdo con la normatividad. Y entonces, ¿qué va a calificar el registrador? Va a calificar determinados aspectos. Por ejemplo, el artículo dice la legalidad de los documentos. Entonces, si el registrador
tiene un título que es autorizado por un notario, por ejemplo, de Lima, y que está autorizando un instrumento en Arequipa, o que está autorizando un instrumento en Cajamarca, el registrador va a decir, bueno, pero el notario tiene una competencia provincial. El notario tiene competencia en Lima y no tiene competencia en Arequipa ni tiene competencia en Cajamarca, salvo un caso excepcional que es el de la facción de inventario. Allí sí tiene una especie de prórroga de competencia, pero tratándose de un instrumento extendido en Arequipa, por ejemplo, una compra-venta, si le llega eso al registrador de Lima, el registrador tranquilamente puede observarlo. Ojo, la competencia del notario está dada por, por, por la comparecencia, o sea, por las personas que comparecen ante él, independientemente de dónde esté localizado el inmueble, le otorgan al notario esa competencia para que pueda autorizar el instrumento. Sí, Alexandra, adelante. Doctor, tengo una pregunta. Es sobre esto último que acaba de mencionar. Este como problema, entre comillas, ¿no se podría haber solucionado con la utilización del biométrico? No, sí se soluciona, o sea, de hecho que así se soluciona, porque la competencia del notario es una competencia provincial. ¿Qué es lo que, repito, otorga esta competencia? No la ubicación del terreno, no la ubicación de la casa, sino la comparecencia. Es decir, por ejemplo, tú, Alexandra, quieres celebrar un acto jurídico respecto de un bien inmueble que está en Trujillo, no tienes por qué ir a un notario de Trujillo, sino puedes ir a un notario de Lima y bueno, la persona que te vende, imaginemos que tú estás comprando el terreno, que la persona que vende también tiene que ir al notario de Lima. Ahora, si la persona que te está vendiendo vive en Trujillo, se otorgará un poder a otra persona que está aquí en Lima. Entonces, aquí la figura es que se puede perfectamente validar esa compra-venta ante un notario de Lima siempre y cuando se utilice el sistema de identificación biométrica. ¿Por qué? Porque hay una norma expresa al respecto. En un determinado momento se restringió y se dijo, solamente se puede otorgar una escritura pública en función de la ubicación del inmueble. E incluso algunos decían, ni siquiera por poder se puede hacer, se puede actuar, pero en realidad eso crea una serie de problemas porque muchas personas, pudiendo estar, por ejemplo, en Puno, teniendo una propiedad en Puno, tendrían que viajar a Puno para otorgar una escritura pública ahí. Entonces, la regla se ha flexibilizado y se ha dicho, bueno, sí es posible actuar en función de, de esto, es decir, sí es posible que una persona otorgue una escritura pública en un lugar distinto a donde está el inmueble, siempre y cuando utilice el sistema de identificación biométrica. Entonces, eso es así ahora. Ahora es así. Ahora, ¿qué sucede en cuanto a la inscripción? Si se otorga la escritura en Lima y el
el inmueble está ubicado en Trujillo, habrá que inscribir esa transferencia donde está inscrito el inmueble. Y la competencia del registro sí está relacionada con la ubicación de los predios, es decir, los inmuebles, casas, etc. Si está ubicado en Trujillo, se tendrá que inscribir allí. En otras palabras, se puede concurrir ante un notario de Lima, ambos contratantes, se hace la escritura en Lima y el notario de Lima va a remitir partes a Trujillo. ¿Dónde se va a inscribir la transferencia? En Trujillo. ¿Ya? Entonces hay una diferencia ahí entre la competencia del notario, que se basa en la comparecencia, y la competencia, digamos así, del registro, que desde el punto de vista de los inmuebles es una competencia territorial, es decir, manda ahí el lugar donde está ubicado el inmueble. Es decir, la inscripción de un inmueble que está en Trujillo se va a hacer en Trujillo y no en otra parte. ¿Ya? ¿Cómo es el caso de las sociedades o personas jurídicas? Aprovecho para comentar esto. Hemos dicho que las sociedades o las asociaciones, fundaciones, comités, etcétera, pueden en cuanto a su constitución, hacerse en cualquier notario, ¿no es cierto?, del país. Pero, ¿dónde se van a inscribir? Se van a inscribir en el registro donde se halla el domicilio de la sociedad o el domicilio de la persona jurídica. Entonces, ahí esto es muy importante que ustedes sepan. La inscripción de los inmuebles se hace en lugar de su ubicación. La ubicación de las personas jurídicas, perdón, la inscripción de las personas jurídicas se hace en el lugar del domicilio. Toda persona jurídica dice, el domicilio de esta sociedad será la ciudad de Lima, será el distrito de Lima, el distrito de Cercado, por ejemplo, provincia de Lima, departamento de Lima. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro tema, el registrador, si ve que el notario es incompetente, no le va a dar paso, obviamente, ¿no? Es decir, señor, este título no está bien emitido. Y a eso se refiere el artículo 2011 cuando dice la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. Segundo, la capacidad de los otorgantes. La capacidad de los otorgantes. Pero ¿cómo va a analizar la capacidad del registrador? Aquí también hay una diferencia de cómo analiza la capacidad el notario y cómo analiza la capacidad del registro. El notario va a entrevistarse con las personas, el notario va a analizar la capacidad de las personas cuando ellos comparecen ante él. En cambio, el registrador no tiene esa posibilidad. El registrador lo que va a analizar es la capacidad de las personas en función de los documentos, en función de los documentos que aparezcan en el instrumento y también de los antecedentes que hay en el registro. Eventualmente una persona ha podido tener una limitación en el registro personal. Hemos visto que últimamente han cambiado esto, ya no se habla de absolutamente incapaces y ahora se está optando más bien por considerar que todo es principio. Y ya no se habla de incapaces, sino que tienen alguna discapacidad o que tienen una capacidad restringida, pero que en principio son capaces. Pero imaginemos que hay ahí un impedimento para que esa persona pueda celebrar un acto jurídico,
Entonces, el registrador puede considerar esto. De otro lado, puede ser que una persona esté representando a una sociedad o representando a alguien que le dio un poder. Sin embargo, el poder dante va donde otro notario y donde otro notario revoca ese poder, o si está en el extranjero, va donde un cónsul, y ustedes saben que el cónsul ahí es una, una persona que cumple las veces de notario. Y entonces ahí revoca el poder, el cónsul remite esa revocatoria al registro y el registro inscribe la revocatoria. Y el notario puede no haberlo percibido y en consecuencia, cuando va a inscribirse este título en el registrador se da cuenta que este poder ha sido revocado. En consecuencia, el apoderado no tiene facultad, no tiene capacidad para representar al poder dante. De igual modo, si se le ha revocado su nombramiento como gerente de una sociedad, ya no puede representar a esa sociedad. En consecuencia, hay otro aspecto de la capacidad que va a ver el registrador. Y también la validez del acto, es decir, aquí sí hay un tema que es bastante discutible, porque lo que se dice es, por ejemplo, se ha hecho una escritura pública y esta escritura pública tiene la presunción de legalidad en cuanto al derecho y tienen presunción de validez en cuanto a los hechos. Pero ocurre que el registrador lo observa, porque dice, no, yo no considero que esto es, el acto jurídico es válido. Cosa que desde el punto de vista del derecho registral es posible, digamos así, pero que es en cierto modo cuestionable, porque allí el registrador está actuando como si fuera un juez. Y en realidad lo que dice la doctrina, lo que dice la normatividad, etcétera, es que los instrumentos notariales, por ejemplo, en la escritura pública, solo pueden ser declarados inválidos por el juez, no por alguien más. Entonces ahí puede haber eventualmente una contradicción en que una escritura pública plenamente válida desde el punto de vista del derecho notarial no va a poder cumplir sus efectos porque el registrador lo está observando. Ejemplo, hay un anticipo de legítima que un padre un padre viudo le otorga a uno de sus hijos, a una hija, por ejemplo. Se hace la escritura pública, se supone que desde el punto de vista legal, esa escritura pública tiene plena validez en la medida en que el anticipante puede tener disponibilidad de hasta el tercio de libre disposición. Pero eso se supone que el propio contratante sabe eso y puede tener otros bienes y en consecuencia se otorga la escritura pública, se presenta al registro, pero el registro dice, no señor, usted tiene que demostrar que está dentro del tercio de libre disposición y no lo inscribe. Entonces ahí tenemos una situación, digamos, contradictoria. Por un lado hay una escritura pública plenamente válida que le otorga a un hijo o a una hija un anticipo legítimo sobre un determinado bien, y por otro lado que el registro que dice, no señor, eso no se puede inscribir porque tiene que acreditarse que aquí esto está dentro del tercio de libre disposición que tiene la persona. Ahora, ¿qué dice el Código Civil? Dice que nadie puede donar más de lo que puede ceder por testamento, ¿no es cierto? Y si tiene herederos forzosos, le puede dar hasta un tercio de libre, tiene hasta un tercio de libre disposición. Pero, ¿qué sucede si es más que ese tercio? Habrá lo que se llama
eh, la colación después, ¿no? Que es cuando se produce el fallecimiento, la persona va a devolver figurativamente la propiedad a la masa hereditaria, o eventualmente ahí hay una anulabilidad del exceso, ¿no? Se presume válido lo que está dentro o debajo de este límite, y solamente será inválido el exceso. Bueno, pero eso, ¿quién lo tiene que determinar? Finalmente el juez. Sin embargo, puede darse esta situación en la cual el registrador actúa pues casi como si fuera un juez. Sin embargo, el registrador, dice el código, no puede cuestionar la resolución judicial. O sea, los títulos, ¿cuáles son los títulos que van al registro? Provienen del ámbito notarial, que son los partes notariales, proceden del ámbito administrativo, partes administrativos, y proceden del ámbito judicial cuando provienen de partes judiciales. Y esto es lo que ha considerado el artículo 2011 modificado por el Código Procesal Civil. Lo que se decía es que el registrador no puede cuestionar al juez, porque el juez sabe realmente lo que hace, se dice, ¿no? Y bueno, hay algunos jueces que quizá no saben o no han estudiado derecho notarial ni derecho registral, y muchas veces se equivocan. Por ejemplo, el registrador puede observarle a un juez que ordena, dice, trávese embargo en las acciones de la sociedad tal pertenecientes al señor Arturo Quispe Quiroz, ¿no es cierto? Pero ¿será eso posible? El juez, por ejemplo, ordena eso. ¿Será posible esa posibilidad de que se ordene por un señor juez un embargo de las acciones de la sociedad que tiene el señor Arturo Quispe en la sociedad El Triángulo Verde, por ejemplo? Y efectivamente él tiene esposa ahí, pero las acciones de la sociedad, y es otra cosa que ustedes tienen que saber también, no se inscriben nunca en el registro. Las acciones de una sociedad anónima no se inscriben en el registro. En cambio, las participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada sí se inscriben en el registro, pero no las acciones. ¿Dónde se inscriben, dónde están inscritas las acciones de una sociedad anónima? Ustedes ya lo saben por sus conocimientos de derecho comercial y de la ley de sociedades. Se inscriben en el registro, en el libro matrícula de acciones que tiene la propia sociedad, ¿no es cierto? Que está a cargo del gerente general de la sociedad. Allí está, entonces, la posibilidad de trabar embargo, pero no en el registro, porque en el registro no aparecen esas acciones inscritas nunca. Entonces, un señor juez puede tener, digamos, ordenar eso, ¿no? Inscríbase el embargo de tales acciones en el registro del público, pero ahí no aparece. Sí, Alexandra, adelante. Doctor, disculpe por hacerle tantas preguntas. Le No, quería no, preguntar que, está muy bien, porque esa es la forma de enriquecer digamos, el curso, la asignatura.
Perfecto. Alexandra, adelante. Le quería preguntar que en el procedimiento de inscripción de una persona jurídica en registros, ¿debe haber como unidad de territorialidad en este procedimiento? O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo podría hacer, no sé, la reserva de nombre en Huancayo y inscribir la persona jurídica acá en Lima, ¿o necesariamente todo se tendría que hacer en el mismo sitio? Bueno, creo que había la idea, no sé si Arturo de repente sabe más que yo esto, porque él practicó en el registro. Este, la idea era que haya un solo registro, o sea, un solo registro a nivel nacional para determinadas cosas. Lo lógico sería de que si se hace una reserva, ¿no? Una reserva de nombre, de denominación, de razón social, esta pudiera tener una virtualidad nacional. Yo no sé si esto se logró concretar, no sé, Arturo, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Cómo es ahora? Sí, bueno, quedó en propuesta, pero hasta donde tengo conocimiento todavía no se hace efectivo. No tenemos este registro nacional. Ya, bueno, este, entonces yo no tendría, digamos, seguridad de que si es así, Alexandra. Lo lógico debiera ser que si hay una reserva de nombre, esa reserva debiera tener una implicancia o una virtualidad nacional, ¿no? Pero porque si yo tengo una empresa que se llama el cocodrilo amarillo, por ejemplo, este, no debiera tener, no debiera tener, no debiera tener aquí en Lima una cosa, en Trujillo, yo creo que debería tener una connotación nacional, ¿no? ¿Algo más me hiciste, Alexandra? ¿O alguien intervino? No, doctor. Gracias. Ya. Bueno, en todo caso, vamos a ver, voy a averiguar, a ver cómo es para la próxima, ¿ya? Muchas gracias. No, no de nada, Alexandra, gracias a ti. Gracias a todos, a mí me gustaría que todos pudieran participar y hacer preguntas, porque ustedes tienen que entender que yo simplemente lo que tengo en relación con ustedes es que tengo más años de edad, y un poco más años de recorrido en estos temas, pero siempre es bueno que cada uno de ustedes participe y con sus inquietudes, con sus preguntas, cuestionamientos, etcétera, que nos hacen aprender a todos, ¿ya? Así que bienvenidas todas las preguntas de todos ustedes. Bueno, entonces, volviendo a este principio de legalidad, yo les decía que de acuerdo al Código Procesal Civil, se ha enervado un poco la decisión, digamos, esta facultad del registrador que tiene de calificar los títulos, porque le dicen, usted se tiene que preocupar de estos aspectos, pero si se trata de algo que viene del Poder Judicial, usted no tiene, incluso dice, bajo responsabilidad, ¿no? Entonces ahí el registrador tiene este, que, tiene una limitación, por eso es que se ha cuestionado, algunos se han cuestionado y dicen, oye, si el juez se equivoca, ¿qué cosa podemos hacer? Lo que dice el código es que si hay un error, el registrador lo que tiene que hacer es decirle al juez, señor juez, pido que me aclare esto, pero no puede objetar, digamos, frontalmente la cosa. Yo les voy a contar una anécdota que no sé si ya les he contado antes, pero bueno, si ya alguno de ustedes ya les he contado, les ruego que me disculpen, pero es un caso de la vida real que he tenido oportunidad de, de vivir, se puede decir, ¿no? Me llegó una oportunidad, un mandato judicial que me ordenaba la protocolización de un testamento hológrafo.
Y curiosamente, había 2 o 3 colegas, es decir, 3 colegas notarios que se habían excusado de protocolizar ese testamento. Entonces, me llamó la atención que no hubieran puesto por qué se excusaban. Entonces, yo dije, yo me excuso de hacer esta protocolización porque el testamento es nulo. ¿Y por qué es nulo el testamento? Porque un requisito esencial del testamento hológrafo es que sea hecho de puño y letra por el testador. No cabe entonces un testamento hológrafo hecho a máquina. Y entonces el juez incluso me conminó a hacer la protocolización bajo apercibimiento de denunciarme por delito contra la Administración de Justicia. Entonces, aunque no estaba previsto, yo recurrí a la Corte, la Sala, ¿no es cierto?, de la Corte Superior, y entonces la Sala me dio la razón, porque efectivamente no podía protocolizarse un testamento que era nulo. El testamento hológrafo necesariamente tiene que ser por escrito de puño y letra por el testador. Así que me parece que la solución, tratándose del registro, también debiera ser, digamos, así, es decir, que hubiera, como existe en México, la posibilidad de que se recurra a otra, digamos, a una instancia judicial, a una especie de otra persona que pudiera resolver. En este caso, como el ejemplo que se ha puesto, que yo tuve, pero por una creación, digamos, heroica, si se quiere, recurrir a la sala de la Corte Superior, que me dio la razón, porque obviamente yo tenía razón en este caso, ¿no? Así que tendríamos que ver una fórmula que permita que los registradores también tuvieran una posibilidad en el caso de que haya un título que no se puede inscribir, no obstante que haya un mandato judicial. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ahora, me voy a permitir para fines de la explicación en relación con la pregunta que había hecho Alexandra, eh, ir del artículo 2011 al artículo 2015, que se refiere al principio de tracto sucesivo. ¿Qué dice el artículo 2015 del Código? Ninguna inscripción, dice, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane. Entonces, imagínense ustedes una cadena. Aquí tenemos A, B, C, D. Si yo quiero inscribir el título de él, tiene que estar previamente inscrito el de D. Y si es el de D, el de C. Y si es el de C, el de B. Y si es el de el de A. Entonces, cuando recién se inscribe, aquí tenemos A, ¿no? A, eso es lo que se llama la inmatriculación, o primera de dominio. Ahí se inmatricula un inmueble. Nunca ha estado en el registro. Por primera vez se inscribe, eso se llama inmatriculación o primera de dominio. Entonces le va a abrir una partida y ahí van a venir a continuación toda la historia del registro. Toda la historia relacionada con este inmueble. Entonces ahí estará
y que hay una hipoteca, y que hay una transferencia, una segunda transferencia, etc. Yo recuerdo, es una especie de cadena. Yo recuerdo también haber asistido en alguna oportunidad al fallecimiento de un amigo que era masón. Yo no sé si ustedes saben algo de la masonería, pero es algo bastante particular, esotérico. Yo no soy masón, pero les cuento esta experiencia. Había todos sus amigos masones, venían incluso con un mandilcito, y al, al, al acercarse, digamos, a darse no sé si sería como el pésame entre ellos, uno le acercaba en voz baja al oído, le decía, parece un nombre. ¿Qué significaba esto? Que ellos decían que es como una cadena. Y entonces, no puede saltar, no puede romperse esa cadena. En consecuencia, cuando se había roto esta cadena, por ejemplo, acá se rompe C, alguien tiene que reemplazar, ¿no? Alguien, entonces decían, mira, ha fallecido fulano, lo reemplazan en gano. Pero como es pues, reservado, secreto, de la masonería, el resto de la gente no sabe, pero entre ellos sí sabe. Y así podríamos decir entonces que aquí hay una cadena, no se puede romper esta cadena. En consecuencia, ¿cuál es la excepción de esto? La excepción es el inicio, es decir, salvo la primera, entonces la primera es la inmatriculación, y a partir de la primera todo tiene que ser concatenado. A es el que inscribe, A le vende a B, pero B fallece, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes son los herederos de B? Son sus dos hijos, B1 y B2. Los propietarios entonces van a ser B1 y B2. Y entonces, ese B1, B2 le pueden vender a C. C le puede vender a D, pero D no inscribe. Y entonces, D después le vende a E, pero no está inscrita la propiedad de D en el registro, y E quiere inscribir su propiedad. Pero el registro va a decir, señor, no hay tracto sucesivo. El señor C ha inscrito, pero el señor D no tiene inscrito su propiedad. En consecuencia, primero hay que inscribir D para que pueda inscribirse la propiedad a nombre de D. Y entonces hay una frase de Rojas Sastre que me gusta mucho, que dice que el adquirente de ayer es el transferente de hoy, y el adquirente de hoy será el transferente de mañana, ¿no? El adquirente de ayer es el transferente de hoy, y el adquirente de hoy será el transferente del mañana. Entonces tiene que haber pues una concatenación, una secuencia, y a eso se llama el tracto sucesivo, ¿no? Entonces, no sé si respondía la pregunta, Alexandra, tú me dirás, por favor, si está claro, los demás compañeros también. Alexandra. ¿Ustedes lo han entendido? ¿Han entendido este principio de tracto exclusivo?
Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Está claro. ¿Está claro? Ya, perfecto. Bueno, entonces, vamos a otro principio, que es el principio de publicidad, que está en el artículo 2012 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2012 del Código Civil? Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de la sentencia. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de la sentencia. Aquí, según la exposición de motivos que ustedes han leído, exposición oficial, está contenido el principio de publicidad. En la diapositiva ustedes van a ver una clasificación entre publicidad formal y publicidad material, pero esta diapositiva sale de un libro de García Coni. García Coni y Frontini son dos juristas argentinos, y esto está, digamos, esta es la concepción de la doctrina y de la legislación argentina. Nosotros entendemos más bien por publicidad formal y por publicidad material otra cosa. Por publicidad material entendemos la cognoscibilidad que existe, es decir, lo que podríamos mencionar que está contenido en el artículo 2012 del Código Civil. Y la publicidad formal, aquella exteriorización de la publicidad mediante los certificados, mediante los informes, ¿no? Las certificaciones, que es otro aspecto. ¿Cómo se manifiesta esa publicidad? Entonces, la regla general, que para nosotros es lo que sería la publicidad material, es esta presunción juret et de jure. ¿Qué dice esa presunción juret et de jure? Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que todos tenemos conocimiento del contenido del registro. No entramos ahí a analizar la validez, sino solamente el contenido. Y entonces yo les decía en algún momento también que hay otra presunción en el ámbito del derecho, según la cual todos tenemos conocimiento del contenido de las leyes, desde el momento que se publican en el peruano, ¿no es cierto? Se publica en el peruano y se supone que todos nosotros leemos el peruano, ¿no es cierto? Y ya estamos empapados del contenido de la ley. Y muchos dicen, no, pero eso no es verdad, yo ni siquiera he podido leer el peruano, ni siquiera tengo dinero para comprar el peruano. Y me entero por lo que dicen otros periódicos, por lo que sea. Pero, ¿qué pasaría si todos pudiéramos decir que desconocemos la ley? Nuestro ordenamiento jurídico se caería como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Porque cualquier persona podría decir, por ejemplo, Jacqueline o Fernando, decir, bueno, señor, yo no sabía que estaba obligado a pagar impuestos, o no sabía que que no podía pasar la línea roja, no sabía que la línea roja en un semáforo significaba que yo debía pararme, yo no desconocía eso. Entonces, si todos asumimos que podemos argumentar en nuestro favor el desconocimiento de la norma, sería imposible ejercer la función coercitiva del Estado. Por eso, así no sea verdad eso, alguien decía, no conviene decir.
Y por eso es que está esta norma también, ¿no? Que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que todos tenemos conocimiento del contenido del registro. Si nosotros nos amparamos en que desconocemos el contenido del registro, obviamente el registro perdería mucho efecto. Porque sería muy fácil decir, mire, señor, la verdad es que yo no sabía, pues, que figuraba como propietario de este departamento la señorita Jacqueline Muñoz, que no sabía. Yo pensaba que era propietario otra persona, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, muchos han dicho que la publicidad no es un principio, sino que la razón de ser del registro. Y tienen ustedes ahí esa definición muy buena de publicidad que hace García y García, que dice que es la exteriorización organizada y continuada de determinadas situaciones jurídicas que producen cognoscibilidad y que tienen determinados efectos en función digamos, del sistema. Puede ser, pues, efectos de carácter constitutivo, efectos de carácter declarativo, etc. Pero no se olviden de esta palabrita, cognoscibilidad. Cognoscibilidad, ¿qué significa? Significa posibilidad de conocer. No necesariamente conocimiento, posibilidad de ser conocido. Por eso se dice que este artículo 20.12 no es una presunción de jure, sino otros dicen es una ficción. Es una ficción. Igual que es la ficción, que se usa para la aplicación de todo el ordenamiento jurídico en el sentido de que todos tenemos conocimiento de las leyes y de las normas que han sido publicadas. Pero si no fuera esa ficción, obviamente no podría ejercerse este poder coercitivo del Estado. El Estado no podría hacer cumplir las normas. Ahora, en la exposición de motivos ustedes han visto que hay una excepción. En realidad se refieren a tres excepciones. Una es la referente al retracto y otra es referente a la inscripción de poderes en lugares diferentes donde debieron inscribirse. Entonces, ¿qué dice nuestro Código Civil en relación con este principio de publicidad respecto del retracto? Ante todo, ¿qué cosa es el retracto? El retracto es una figura jurídica en la cual determinadas personas pueden sustituirse a otras. Por ejemplo, ¿quiénes tienen el derecho de retracto? En una compraventa de acciones y derechos de condones. Hay una persona que tiene 5 hijos, fallece, ha otorgado testamento y ha nombrado como herederos a sus hijos. O puede ser que haya muerto intestada y entonces se ha hecho la sucesión intestada, que ahora puede hacerse notarial o judicialmente, y se ha instituido, se ha reconocido como herederos a estos hijos. Entonces, estamos hablando de que aquí puede haber la posibilidad de que exista estos herederos son copropietarios de una casa. Entonces,
hay un derecho de retracto de los herederos respecto de la venta de la parte alícuota que tiene un heredero a un extraño. ¿No es cierto? Hay 5 hermanos y me quieren vender a mí, ¿no? Su parte, uno de ellos. ¿Y qué dice la norma? Que quienes tienen preferencia, los demás herederos. O sea, primero les tiene que ofrecer a los herederos. Por eso es que si hay un caso así de copropiedad, lo primero que hay que hacer es ofrecerle a los demás herederos. Quiero vender mi propiedad, mi parte, porque pueden vender, el copropietario solamente puede vender su parte. Para que vendan todo, vendan toda la casa, todos los herederos tienen que estar de acuerdo. Pero cada uno sí puede disponer de su parte. Pero no puede ir de frente a un tercero, a un extraño. Tiene que ofrecerles a él. Ahora, dice el código que tiene que hacerle mediante un escrito de fecha 7, es decir, una carta notarial. Pero si no fuera así, puede publicar un aviso en el peruano, ¿no? Puede publicar un aviso en el peruano o en el diario encargado de los servicios judiciales. Y entonces, con eso, se supone que los demás tienen tiempo para entrar. Y en consecuencia, esta posibilidad de sustitución se llama retracto. Es decir, uno de los herederos puede decir, bueno, usted le vendió sus acciones a tal persona y yo pago lo que le ha pagado a esa persona y yo voy a adquirir. Eso se llama, repito, el derecho de retracto. Entonces, por eso dice el artículo 1597 del Código Civil, que dice que para los fines de este principio de publicidad, tratándose del ejercicio del derecho de retracto, hay que esperar un año. Es decir, esta presunción de que todos tenemos el conocimiento del contenido del registro sin admitir prueba en contrario, no se va a aplicar tratándose del retracto, sino después de un año. Porque han puesto un año una opción legislativa. Pero, ¿qué es lo que quieren evitar? Que una persona pues esté yendo todos los días, ¿no? O leyendo el peruano, o yendo al registro, ¿no es cierto? Entonces dicen, bueno, vamos a optar por un año para que esta persona que tiene derecho a sustituirse al comprador en las mismas condiciones pueda ejercer su derecho. ¿Ya? Y las otras dos excepciones que están consideradas en el Código Civil se refieren al caso en que los poderes se hayan inscrito en lugar donde no debieron inscribirse y en consecuencia tampoco en este caso va a regir este principio de publicidad. Entonces, para nosotros entonces la publicidad, no la diapositiva que tenemos ahí, repito, está reproduciendo lo que dicen los autores García Coni y Frontini, dos profesores argentinos, pero no es la realidad nuestra. La realidad nuestra es que la publicidad material está contenida en ese principio que hemos mencionado, que es esa conocibilidad. Ahora, el anuncio de este principio de publicidad en el Código Civil me gusta más que lo que dice el reglamento general, porque el reglamento general ya lo pone muy evidente, ya lo hace notar ya de manera, si se quiere,
desmesurada, casi burda, podría decir. Porque está diciendo, mire, nosotros sabemos que usted no tiene conocimiento del contenido, pero igual, ¿no? Igual va a hacerse, digamos, esta le va a perjudicar a usted. Entonces me parece que, si bien es cierto que eso se dice, si bien es así, si se quiere, me parece que ya es un poquito de mal gusto decirlo en forma tan, digamos, expresa. Por eso a mí en lo personal me gusta más esta redacción del artículo 2012 del Código Civil y no el artículo del reglamento. Ahora, hay aquí pues entonces una presunción iure et de iure, que puede ser una ficción, pero no es ficción en el caso de la posibilidad de ser conocido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no es ficción? Porque la posibilidad de conocer sí, no se le puede negar a nadie. O sea, puede ser que no conozcamos realmente, pero sí tenemos posibilidad de conocer. ¿Ya? Eso es lo que se llama, repito, la cognoscibilidad. Y esa palabrita cognoscibilidad está en la definición que hace de publicidad García García, que está siendo seguido muy de cerca por el reglamento de los registros públicos acá y por algunos juristas peruanos. Entonces, publicidad sustantiva o material para nosotros es esta cognoscibilidad, es decir, posibilidad de conocer, esta presunción iure et de iure o esta ficción, si se quiere, pero que es necesaria. Pero, ¿cómo es la publicidad formal? Es las diversas maneras como se logra este conocimiento. ¿Y cómo se logra este conocimiento? ¿Cómo se produce esta publicidad ya formal de diferentes formas? Uno es lo que se llama la manifestación. La manifestación significa mostrarle a alguien lo que dice el texto, es decir. Y eso podríamos decir ahora que incluso se hace vía internet, ¿no es cierto? Yo quiero acceder al registro y puedo acceder vía internet, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que dice el registro, puedo accederlo. Pero además de esto, hay lo que se llama las certificaciones o certificados, ¿no? Y los certificados aquí son de dos clases. Por un lado son positivos y negativos, y por otro lado son literales y compendiosos. ¿Qué significa literal y qué significa contencioso? Literal significa que se va a transcribir todas las, digamos, los asientos, ¿no? O el asiento en su totalidad, lo que dice el asiento. Eso es lo literal. Entonces, hay, por ejemplo, un famoso certificado que ustedes han seguramente escuchado, que es copia literal de dominio. Copia literal de dominio. Y ahora, hay también un certificado de gravamen. O sea, cuando uno quería comprar, decía, bueno, tráeme la copia literal de dominio y tráeme el certificado de gravamen. Eso antes servía por 30 años, ¿no? Y hay copia literal, entonces, todos los asientos en relación con esa propiedad. Y el certificado de gravamen simplemente era decir si hay un gravamen, si no hay gravamen, etc. Literal y contencioso. Perdón, literal y compendioso. A veces se pide, por ejemplo, señor, pido que me den un certificado negativo de que hay testamento.
o de que hay sucesión en trámite. Por ejemplo, si se quiere tramitar una sucesión intestada de una persona, uno de los requisitos es presentar un certificado, que es un certificado compendioso en este caso, de que no hay testamento inscrito ni hay sucesión sucesión intestada en trámite. Entonces, por un lado tenemos certificados compendiosos y por otro tenemos certificados literales. Y Anthony. Sí, profesor, buenos días. Yo quería realizarle una consulta respecto del tracto sucesivo. Entiendo que para que una persona pueda registrar un derecho, tiene que haber una concatenación o una cadena, ¿no? de actos que ya hayan estado inscritos y que puedan de alguna manera sustentar que yo soy el actual, por ejemplo, propietario de un bien inmueble. Pero quería consultarle qué pasaba si es que antes de yo inscribir mi nueva propiedad, por así decirlo, a la persona que yo se la compré, nunca inscribió en el registro su propiedad. Entonces, no sé cómo opera ahí la publicidad en el registro. ¿Es subsanable esto de aquí? Bueno, eso se va a ver, eso va a ver en la calificación que hace el registrador, ¿no? Uno de los requisitos es de que efectivamente haya una concatenación. Entonces, si, si es perfectamente subsanable, si es que existe el título, ¿no es cierto? O sea, si este señor no ha inscrito su propiedad, pero tiene su título, por ejemplo, tiene su escritura pública, y es perfectamente subsanable. Simplemente hay que inscribir previamente esa transferencia que le da el título a esa persona que hace a su vez la transferencia. Ahora, distinto es el caso si no hay, por ejemplo, escritura pública, si hay solamente una minuta, o si hay como nosotros sabemos que en el Perú la transferencia de propiedad de un inmueble no requiere mayor formalidad desde el punto de vista, digamos, de derecho civil, que el acuerdo entre la persona y el precio, entre la cosa y el precio. Entonces hay que hacer un trámite de otorgamiento de escritura pública. Si no, eventualmente, si la persona ha fallecido, habrá que ver que haya una declaratoria de herederos, si es que no hay testamento, etcétera, y que los herederos también quieran suscribir la escritura pública, ¿no es cierto?, que nos permita cubrir este vacío. Pero si no fuera así, ya tendríamos que recurrir a lo que se llama la prescripción adquisitiva, ¿no?, que es un trámite no contencioso que se está usando actualmente en un caso en que haya así pues una complicación. Pero si hay escritura pública y solamente se trata de inscribir en el registro, esto es muy fácil, simplemente se va al notario donde se ha extendido la escritura pública y se le pide un parte para que este parte sea presentado previamente. Ahora, ¿qué sucede si la escritura está extendida ante un notario y el notario ha fallecido o ha renunciado? Pues hay que ver allí dónde está la escritura pública. Si la escritura pública está todavía en el colegio de notarios o si ya pasó al archivo de la nación. Si ya pasó al archivo de la nación, se referirá ahí pidiendo un traslado. Igual, si se trata del colegio de notarios, también se pedirá un traslado que nos permita inscribir a esta persona que no ha inscrito su derecho. Entonces, más o menos, dependiendo de cuál es la situación, es que se puede suplir, ¿no?, este trámite para que haya esta perfecta concatenación de que la persona que está transmitiendo el derecho, efectivamente, tiene su derecho inscrito.
No sé si está clara la respuesta, Anthony. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, de nada. Bueno, entonces, estamos viendo nosotros de que, y esto es importante, Profesor, que para nosotros, sí, sí, tenía una Jacqueline, pregunta. Sí, tenía una pregunta relacionada a la anterior que le hizo mi compañero sobre si, por ejemplo, si una persona simplemente tiene la minuta, pero no llegó a elevarse a escritura pública. Yo quería saber si, o no sé si me estoy desviando un poco, si en ese caso el otorgamiento de escritura pública, que sería una demanda, es similar a la figura del título supletorio. no, son dos cosas diferentes, Jacqueline. El título supletorio se da cuando un título no ha sido inscrito, cuando un predio no ha sido inscrito en el registro, y entonces no se tiene escrituras públicas y hay que acreditar ahí que hay, digamos, títulos, hay posesión en el predio, etcétera, por un determinado número de años, una posesión pacífica, etcétera. El título supletorio más bien se parece un poco a la prescripción adquisitiva, pero la diferencia está en que en la prescripción adquisitiva el inmueble está inscrito en el registro. Pero el otorgamiento de escritura pública es un trámite que se puede hacer vía judicial si es que la persona se niega a otorgar la escritura pública. Porque una de las obligaciones que tiene el vendedor es justamente otorgar la escritura pública para permitir la inscripción en registro. Si esa persona no quiere, se resiste a otorgar la escritura pública, se puede acudir al juez pidiéndole, emplazando a esa persona para que otorgue la escritura pública en base a la minuta que existe, y el juez va a ser el que firma la escritura pública en vez de el emplazado, ¿no? Por lo general el emplazado aquí no sale a juicio, este, y hay que a veces que hacer pruebas también, ¿no? O sea, hay que actuar pruebas y en consecuencia este emplazado puede salir a juicio como no puede salir a juicio. Si sale a juicio, entonces ya se complica un poco la cosa. Y por eso es que aquí hay incluso dos posibilidades. O uno demanda en la vía ejecutiva o demanda en la vía en el juicio de conocimiento, que es mayor, digamos, si no están tan claras las cosas, si hay que hacer pruebas, etc. Entonces, si es en la vía de ejecutiva, ya se supone que está, por ejemplo, la escritura ha podido ya estar extendida incluso en un notario y la persona se resiste a firmarlo, entonces ahí eventualmente podría haber un emplazamiento en la vía ejecutiva. Pero ¿quién va a firmar la escritura? Va a firmar el juez, ¿no es cierto? En rebeldía o en vez de la persona que ha sido emplazada y que no está queriendo otorgar la escritura pública. ¿Ya? Entonces, son dos situaciones diferentes, porque en un caso se está emplazando a una persona para que firme la escritura pública, para que otorgue la escritura pública. Yo en algún momento incluso había dicho también que hay que tener mucho cuidado acá en el sentido de qué sucede con el expediente judicial que se va a generar. En este caso, cuando hay otorgamiento de escritura pública, el juez va a firmar una minuta y va a remitir al notario el expediente judicial. El notario que va a hacer va a sacar copia de determinadas piezas de ese expediente y va a devolver el expediente al juzgado. Cosa diferente es cuando se trata de protocolizar un título, un expediente judicial. El expediente judicial se protocoliza, se incorpora en el registro y ya no vuelve más al juzgado, ¿no? Ya no vuelve más porque ya va a ser guardado íntegramente en el notario. Eso se llama protocolización de un expediente. Lo otro es otorgamiento de escritura pública por parte del juez.
en vez de que firma, el juez va a firmar en sustitución del obligado, que se niega a firmar. Entonces el juez otorga la escritura pública, para lo cual primero firma una minuta, y en consecuencia el expediente que lo ha derivado, el juez regresa al Poder Judicial una vez que el notario ha sacado copias de las partes pertinentes de ese expediente. ¿Está claro mi respuesta? Sí, profesor. Entonces el título supletorio serviría para una inscripción, o sea, para una primera inscripción de dominio. Sí, así es. Así es. Bueno, el otorgamiento de escritura pública, pues, otra cosa, ¿no? Eso es otra figura, ¿no? Diferente. Ahora, para terminar este tema de los certificados, yo les decía que hay certificados literales y hay certificados compendiosos. Literal significa que se transcribe los asientos. Y entonces yo pido una copia literal de dominio por 10 años, por ejemplo. Ya, ahí están todo lo que dice el registro en esos 10 años. Y puedo pedir un certificado de gravámenes de los, ¿no? Pues me va a salir simplemente hipoteca, una cosa así. Y hay un tema que quiero recalcar que ustedes seguramente han escuchado, que es el certificado, el CRI, Certificado Registral Inmobiliario, el famoso CRI, ¿no? Certificado Registral Inmobiliario, que es una mezcla de la copia literal y del certificado de gravamen. Certificado Registral Inmobiliario, CRI, CRI, que lo elabora el propio registrador, lo elabora. Y entonces, es de mucha utilidad, aunque ahora, de conformidad con la ley 30313, hay que estudiar no solamente lo que dice el registro, sino también lo que dice los títulos archivados, es decir, los documentos que dan origen a esa inscripción, de conformidad con la ley 30313 que ha modificado estos artículos del Código Civil que vamos a tratar en la próxima clase. Entonces ya nos ha ganado la hora. Vamos a tener, según lo que me hace acordar Arturo, la próxima clase un control, el segundo control. Pero a diferencia del anterior, este control va a ser máximo de media hora para poder usar la clase, para poder utilizar una hora de clase, ¿ya? Así que va a ser media hora, va a ser una pregunta por lectura y esperemos que les vaya muy bien. El control anterior les ha ido bastante bien. ¿Tú quisieras agregar algo, Arturo? Bueno, la próxima clase podemos continuar con el tema de los CRI, que justamente he tenido la suerte de ver personalmente en mi experiencia preprofesional. Y sobre el control de lectura, bueno, como usted bien lo dijo, va a ser la mitad de lo que era el control pasado, es decir, 5 preguntas y media hora para responderlo. Bajo la misma modalidad, se va a subir el archivo a Paideia a las 8 de la mañana y van a tener hasta las 8:30 para poder enviarlo a los correos que ahí indica. Son preguntas generales, ¿no? No es nada rebuscado. Es lo principal de las lecturas. Así que esperemos que les vaya bien. Bueno, entonces, hasta el jueves, señoritas y jóvenes, ¿ya? Me gusta saludarlos, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Les vaya muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Gracias, doctor.